Los protegidos son una gran familia. Están por toda la provincia de Buenos Aires. Juan Protegido vive en Bahía Blanca. Volvió a jugar con sus amigos los domingos. También está Nazarena Protegida, de Avellaneda. Se comprometió con Noé y ahora organizan su fiesta de casamiento. En Bragado, Alicia y Héctor Protegido están planeando un viaje a las playas bonaerenses. Una gran familia de protegidos y protegidas que no para de crecer. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesitas de línea blanca. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes en realidad. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de la cultura del trabajo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, sobre todo para aquellos que sabemos del trabajo, para aquellos que sabemos de la negociación colectiva, de la discusión, donde conocer cosas, donde conocer la legislación, conocer los antecedentes, la verdad que nos ayuda y nos da herramientas muy fuertes a la hora de sentarnos frente a las patronales. Pero por sobre todas las cosas es tener profesionales que además de profesionales, y de tener un excelente conocimiento de la cuestión laboral colectiva, son por sobre todas las cosas compañeros comprometidos con una determinada orientación política e ideológica, y tenemos con nosotros a Luis Roa. Compañero Luis Roa, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Te damos la bienvenida y queremos charlar unas cuantas cosas con vos. ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por la invitación y feliz año. Estamos ya en febrero, pero no nos habíamos visto, así que bienvenidos a un nuevo año. Uh-huh. ¿Cómo andas, Claudia? Tenés razón. La verdad que tenés razón, es un nuevo año. Viste que uno en la vorágine va perdiendo esa noción de que es un nuevo año, ¿no? Y la verdad que esta cuestión de la rapidez en que se suceden las cosas en este país y en el mundo hace que de alguna forma lo cronológico y el calendario y los tiempos se trastoquen un poco. Si le agregas la pandemia, la verdad que se nos hace difícil. Pero de cualquier manera hay un tema que queríamos charlar con vos, que es esta cuestión de la reforma laboral que se llevó adelante en el país ibérico, ¿no? Que se llevó adelante en España, que cuando escuchamos reforma laboral a mí se me paran los pocos pelos que me quedan, ¿no? Pero acá hay alguna particularidad, ¿verdad? Bueno, yo estoy ahí siguiéndote los pasos, en todo sentido. Pero vos decías la vorágine en la que vivimos y claro, ¿no? Uno piensa reforma laboral, no hay nada nuevo bajo el sol, se trata de una reforma más de manual, una reforma más de cartón, esta que trae siempre bajo el brazo el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Claro. Y no, los españoles nos sorprendieron. Mirá. Sacaron de la manga una reforma, sí, una reforma laboral, pero para el otro lado. Vos fijate a qué punto hemos llegado, que la reforma laboral es sinónimo de precarización, es sinónimo de la constitución de un régimen jurídico que promueve la informalidad, es un destructor nato de empleo. Bueno, esta reforma laboral parece ir para el otro lado. Y mira, vos fíjate, uno está tan quemado en estas cosas que hasta soy cauto, parece. No, va en la dirección de la protección de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Y esto me parece sumamente interesante, porque España está también absorbida con fuertes debates, con ultraderechas que son más ultraderechas que nunca, está absorbida por muchas cuestiones sociales que nos emparentan. Bueno, la pandemia nos atravesó a todos, es una España que se parece mucho, pero aún en un contexto de debilidad política ha decidido avanzar para el lado de fortalecer
los derechos de trabajadores y trabajadoras y de fortalecer la posición relativa de los sindicatos en la negociación colectiva. Bien. Ahora, vos pensás, ¿me podés poner ejemplos? ¿Podés ponernos ejemplos para la audiencia de en qué resulta progresiva esa reforma? Primero, el formato. El formato en sí ya es novedoso. Durante todo el 2021, y esto arrancó en la pandemia, se reconfiguró el diálogo social en España. ¿Qué es el diálogo social? Es el típico formato tripartito o tripartista de OIT, un espacio de discusión entre sectores empresariales, entre sectores sindicales y el gobierno del Estado. ¿Sí? De esto, España, no digo que tiene una tradición, pero tiene un antecedente muy fuerte, que es a la salida del franquismo. A la salida fue 5 años después del franquismo, en el año 81, ellos firmaron un acuerdo nacional de empleo de carácter tripartito. Bueno, esto nunca se pudo reeditar con la misma fuerza. Esto dio lugar al Estatuto de los Trabajadores, que reguló derechos muy progresivos para las y los laburantes durante los 80, pero a partir de los 90, a partir de la reconstitución y a partir de una nueva hegemonía donde estaba más fuerte el Partido Popular, fueron perdiendo derechos, con las reformas luego de Aznar, con las reformas de Rajoy. Bueno, desandando esos caminos, durante la pandemia se empezaron a reunir estos negociadores, este tripartismo, y sectores empresariales, sectores sindicales y el gobierno del Estado, han armado un proyecto de ley, y dio esto cuenta un Real Decreto, el Decreto 32 de fin de año, que fue ratificado hace pocas horas. Primero el formato, Claudio, el formato, el del tripartismo, y entender que es necesario que los actores sociales, a mí no me gusta la expresión actores sociales, suelo utilizar otra que usan los franchutes, los franceses, que es la de los antagonistas sociales, y el Estado deciden fijar y definir políticas de Estado. Y esto es novedoso. Este acuerdo es el que ratifica el Parlamento el jueves pasado, el jueves 3, y que encierra una reforma laboral. Bueno, ¿qué es lo que encierra? Fundamentalmente una nueva regulación en torno a la temporalidad, es un nuevo texto normativo que insiste en reducir los márgenes de la temporalidad, elimina contratos basura, elimina posibilidades en cuanto a la regulación del contrato de trabajo eventual, lo reduce a menos situaciones, a circunstancias objetivas, y no a la posibilidad y la discrecionalidad de que los patrones puedan definir a quién toman como temporal o no. Fortalece el poder de policía del Estado, le da mayor, empodera, esta expresión tan de la década pasada, empodera al Estado como para poder gestionar de mejor manera, administrar de mejor manera la policía del trabajo. En España había un refugio, una suerte de temporalidad bis que se daba con los fijos discontinuos. El fijo discontinuo español son los contratos por temporada. Se habla de que incluso entre un 25 y un 30% de la fuerza laboral española está bajo los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos, hay una reforma muy interesante, que es que aquel que trabaja 4 meses al año, el periodo de receso se le va a tomar como tiempo de servicio. Con lo cual esto impacta fuertemente en infinidad de derechos individuales, pero en infinidad de derechos colectivos también, pero individuales. Por ejemplo, el tiempo, la antigüedad que necesitas para que se compute el pago de una indemnización. Vacaciones. Insisto, vacaciones, indemnizaciones, cualquier tipo de licencia. Pero esto es importantísimo porque es un refugio importante de la temporalidad, la utilización del contrato de trabajo por temporada. Y nosotros, viendo la normativa nuestra, que bueno sería copiarlo, ¿no? Porque tenemos la normativa que dejó Menem. Yo estoy pensando, en la medida que vos vas describiendo, yo estoy pensando cómo estamos nosotros, por casa cómo andamos. Y para resumirte, mira, esto viene acompañado también que el año pasado
se trabajó en estos ámbitos en torno de los llamados riders españoles, que son los trabajadores de plataformas. Laboralizaron la figura de los riders, laboralizaron la figura de los trabajadores de plataforma. ¿Qué significa eso? Están bajo el derecho al trabajo. No son emprendedores, o como dicen, los modernos, entrepreneurs. ¿Viste? Hasta me cuesta decirlo, si lo digo mal, corta esta parte después. No, es decir, colaboradores va también, ¿eh? Sí, bueno, los ciberchangarines, que alguna vez lo dijimos en este espacio, ahora Sí, que sí. recuerdo. Ajá. En cuanto a la negociación colectiva, me parece importante porque hay una reconstitución, una reconfiguración del principio de ultraactividad. ¿Esto qué implica? Que un convenio colectivo, en la Argentina, un convenio colectivo que inmediatamente, una vez vencido, no se negocia, sigue vigente hasta que se vuelva a negociar uno nuevo. Y sigue vigente, no es que cae el convenio y te aplican la ley de contrato de trabajo. Bueno, Claro. esto en España no es así. La reforma de Aznar y Rajoy destrozaron el principio de ultraactividad. En la Argentina esto sucedió copiando aquellas reformas con la ley Banelco, con la 25250 en el año 2000, con el gobierno de la Alianza, pero España había perdido la ultraactividad. Y esta reforma laboral va en el sentido de fortalecer la posición relativa de los sindicatos en la negociación colectiva, reotorgándole una herramienta central para negociar. ¿Por qué? Porque si no estás en condiciones de mejorar tu acuerdo, y bueno, te plantás en lo que tenés y ves la nueva oportunidad hasta que te dé la correlación de fuerzas. Esto me parece central. Y me parece también muy importante, dentro de las modificaciones a la negociación colectiva en la cual ha avanzado la reforma española, la prevalencia del convenio colectivo sectorial, el convenio colectivo que nosotros llamamos de actividad o de rama, Por sector, sí. prevaleciendo por sobre el convenio colectivo de trabajo de empresa. Estos dos elementos, te digo, aún si todo lo demás no existiera, de por sí darían para aplaudir durante horas la reforma laboral española. La prevalencia del convenio de Importantísimo. actividad y la ultraactividad. Importantísimo. Habría que, en algún momento, eso ya viste, nosotros desde el análisis político o sindical, siempre le buscamos la quinta pata al gato. A veces es un ejercicio que hay que dejar para los arqueólogos, ¿no? Habría que ver si esto fue un rayo en una noche serena o esto tiene un trasfondo que tiene que ver con la crisis la crisis del sistema en general y particularmente por ahí el posicionamiento del movimiento obrero español, que en buena hora debería estar retomando un camino que hace mucho tiempo perdió, ¿no? Recuperando por ahí un protagonismo que supo tener y que hoy está profundamente debilitado. Dicho, a ver, de cualquier manera, es una medida que tiende a fortalecer la negociación colectiva y fortalece los sindicatos. Y si surgió de una relación de fuerzas o una coyuntura política determinada, bueno, tendremos que analizarlo en algún momento para aprender de eso. Porque en la Argentina tenemos que reformar esas condiciones de trabajo para bien. Vamos a copiar a los españoles, Luis, ¿qué te parece? ¿Qué tendríamos que reformar acá? Tantas cosas. Yo siempre advierto cuando digo, mirá, en la Argentina hace falta una reforma laboral. En la Argentina hace falta una reforma laboral, pero tenés que aclararte inmediatamente porque si no te dicen, Y yo te salgo a cruzar, ¿eh? Sí, pero ¿te acordás el innombrable que decía, es por acá, es por acá? Sí, Ese me acuerdo. determinismo que tienen los neoliberales, no admiten plan B. Bueno, no, es para el otro lado. Es para el otro lado, no es Bien. por acá. Es para el lado de los laburantes y las laburantes. Es como ese camino que pareció vislumbrarse un par de meses antes de las elecciones, cuando nosotros decíamos es necesario reformar la jornada de trabajo, y ahí aparecieron los proyectos de Hugo, de Yasky, aparecieron
apareció el proyecto de Ormaechea, es decir, reducir la jornada de trabajo. Porque no solamente está diciendo cuántas horas vas a trabajar, es rediscutir el formato de tu Exacto. vida, es rediscutir el formato, resignificar el formato de la producción, es rediscutir el formato y resignificar el formato del poder de dirección empresarial, es rediscutir eh, la productividad y las ganancias que el aumento de la productividad ha dado en los últimos 50 años y rediscutir de qué manera, quién se apropia de esa productividad y de esa ganancia. Sobre todo porque no es una productividad que esté basada en inversión, ni en tecnología, ni en organización del trabajo, sino por lo general basada en el aumento de la carga, ¿no? Y Esas cuestiones te pueden llegar a definir, a ver, la cantidad de horas que trabajás, partamos de una definición. ¿Por qué hablo de productividad? Porque lo que antes un trabajador hacía en 30 años, hoy lo hacen, o una trabajadora, lo hacen 10. Lo claro, que un trabajador hacía en 6 días de trabajo, hoy lo hacen 2. claro. Es decir, si la productividad aumentó de modo exponencial, bueno, lo que tenemos que discutir la clase obrera es, bueno, ¿quién se apropia de ello? Y lo que creo que hay que avanzar en tiempos donde hemos discutido de hace 2 o 3 años, con el convenio 190, cuando hablamos de pronto de desterrar el abuso y el acoso laboral y la violencia en el mundo del trabajo, violencia también es la precariedad, violencia Exactamente. es el despido arbitrario. Violencia Claro, es que en el siglo XXI, con un simple telegrama que digan prescindimos de tus servicios, destruyan tu proyecto de vida. Eso es exacto. violencia. Eso es violencia. Y yo creo que también hay que desandar esos caminos. Vos fijate lo que te digo, es en un momento donde te proponen volver al siglo XIX y eliminar la indemnización, perdón, al siglo XVIII te proponen Sí, sí. volver, porque no es el siglo XIX, pues las indemnizaciones se inventaron con las constituciones del siglo XIX y los códigos civiles del siglo XIX. Pero te proponen volver 3 siglos atrás. Yo creo que nosotros tenemos que tener la osadía de proponer trabajar abiertamente por desterrar estas prácticas violentas del mundo laboral y trabajar abiertamente por la estabilidad en el empleo. A ver, Claudio, por el derecho al trabajo, el derecho a conservar el laburo si no te mandás una macana, el derecho a un proyecto de vida. ¿Sabés? Si querés te lo digo así, el derecho a una seguridad jurídica. Esta Claro, expresión claro. que tan cara a algunos. Nosotros también Pero necesitamos seguridad jurídica. Eh, claramente, y yo creo que el caso español es interesante porque nosotros, qué sé yo, tantas veces nos quemamos con leche que vemos una vaca y lloramos, ¿no? Pero es necesario despojarse un poquitito de esto de la correlación de fuerzas. Porque si vos ves la política española no difiere del avance brutal de la ultraderecha que tenemos nosotros. La reforma laboral se aprobó por un voto, y si te dijera cómo fue, la verdad, es increíble cómo se aprobó. sí, sí, Pero a ver, se yo aprobó. estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, Luis. Y hacer un análisis de correlación de fuerzas demasiado fino, a veces, por eso te dije, es un ejercicio un poco baladí, ¿no? Lo importante es si uno tiene la oportunidad, tiene la suficiente poder en la alianza política, y sobre todo, si hay modificaciones como vos estás planteando, que tienen que ver con necesidades urgentes, reales y que se caen de madura, son absolutamente patentes. Acá hay que trabajar sobre cómo se limita el tercerismo como precarización del empleo. Acá hay que trabajar también, y ya me estoy metiendo en otro plexo legal, sobre cómo se encuadran las patronales, en qué convenios y de qué manera, y qué instrumentos hay para poder llevar a los convenios, a la negociación de convenios más convenientes. O sea, tenemos una cantidad de temas dando vuelta que me parece que es el momento de echarle mano y avanzar con esto.
Además de cuestiones que han quedado totalmente superadas, como vos decís, por la organización y por la técnica. Entiendo que si esperamos a hacer un análisis de la correlación de fuerza, vamos a seguir demasiado tiempo así y no vamos a tener esta sorpresa como tenemos con los españoles, ¿no? Que la verdad que es digna de imitar, Luis. Dependemos en gran parte de compañeros como vos que trabajen esto, que lo sistematicen, que lo llevemos al Parlamento. Intentemos este año avanzar de nuevo con algunas cosas puntuales como la jornada, vayamos con algunos temas puntuales y vayamos sobre las cámaras, que creo que vamos a tener buena receptividad. No sé si estamos... Sí, sumaría, vos lo dijiste claramente, una reforma urgente del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo que permite la subcontratación de modo descarado, en los términos que lo planteó la dictadura. Siempre nos quejamos tanto de las normas que son tan viejitas. Bueno, hace 40 y pico de años la dictadura destrozó el artículo original de la Ley de Contrato de Trabajo. Así es. Sería bueno ver de qué manera, ahora que la subcontratación es una, entre comillas, patología laboral que lo abarca todo y que incide no solamente sobre las relaciones individuales de trabajo, sino sobre las colectivas. Entonces, lo que vos señalás, el convenio y el sindicato de conveniencia, ¿sí? Creo que es una tarea por demás pendiente. Y sí, yo creo en eso, porque vos dijiste algo interesantísimo, Claudio, que es, dabas cuenta de la necesidad de un despertar del movimiento obrero español. Bueno, la Argentina, con todas sus contradicciones, con sus propias hegemonías al interior del movimiento obrero, tiene un movimiento obrero fuerte. No te Tiene un quepa la movimiento menor obrero duda, no te quepa la menor duda, por historia, por organicidad, por capilaridad. Y esto es lo que nunca tenemos que perder de vista, Luis. Se nos va acabando el tiempo, tendríamos que ir cerrando y la verdad un lujo tenerte y Gracias. obviamente vamos a trabajar en forma mancomunada para que todo esto se pueda plasmar en algo real, palpable y que beneficie a nuestros compañeros y compañeras. Te mando un gran abrazo, Luis. Muchas gracias por estar. Y Bueno, nos vemos gracias durante por la todos los invitación días. y como siempre un gusto. Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sí Pago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés. Vender más, Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Los Protegidos son una gran familia. Están por toda la provincia de Buenos Aires. Juan Protegido vive en Bahía Blanca. Volvió a jugar con sus amigos los domingos. También está Nazarena Protegida, de Avellaneda. Se comprometió con Noé y ahora organizan su fiesta de casamiento. Embragado, Alicia y Héctor Protegido están planeando un viaje a las playas bonaerenses. Una gran familia de protegidos y protegidas que no para de crecer. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se nos va acabando el tiempo, se termina el programa y la verdad que bueno, muy, muy, muy linda la entrevista con Luis Roa. Y uno se queda pensando, ¿no? Que sí, es verdad, arrancó el año, como decíamos al principio de la entrevista, arrancó el año, y uno tiene que pensar qué va a hacer. O sea, dónde va a poner el centro del accionar, de todo el accionar político, sindical, en los temas más estratégicos. Y yo creo que hay que ir por una reforma laboral. Concretamente, que contenga la reducción de la jornada semanal, que contenga algún tipo de freno a las contrataciones abusivas por las distintas formas que tiene la propia ley, le hace tercerismo, le hace contrato eventual, ir sobre el monotributo cuando el monotributo es fraude, cuando en realidad hay una relación de dependencia, ¿no?
y por sobre todas las cosas ir sobre el 40% del trabajo informal, el 40% de esos trabajadores informales, por decirlo de alguna manera, porque ellos, sin querer, todo ese sector, que es un sector enorme, tira hacia abajo la discusión de aquellos trabajadores y aquellos sindicatos donde todos los compañeros y compañeras están absolutamente registrados, ¿no? Eso debilita al movimiento obrero organizado, además que hace que estos trabajadores sufran de los abusos más increíbles y de las relaciones del trabajo más retrógradas que tenemos hoy en el país. Así que bueno, hay que encarar el año y hay que encararlo con estas perspectivas. De ninguna manera a la defensiva, por sobre todas las cosas a la ofensiva, no con un optimismo tonto, sino con la certeza de que tenemos la fuerza, la organización y la experiencia suficiente para llevarlo adelante. Nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo. Gracias. Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, SíPago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.